Shalom, queridos amigos, les habla por acá la profeta Elimar Bracho del Ministerio Altares de Adoración. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad la porción de los profetas. Es un tiempo muy especial, un tiempo de ver la bendición de la casa de Efraín sobre todas las naciones. Y vamos a estar compartiendo en la escritura. Esta parashá se llama Noé y estamos en la porción de los profetas, que es la número 2. Vamos a estar compartiendo el libro de Isaías, capítulo 54, hasta el capítulo 55, versículo 5. Vamos a tener entonces este tiempo bien especial donde el Eterno pues nos habla, nos refresca las escrituras. Primero vamos a comentar un poquito acerca de quién fue el profeta Isaías. Isaías fue un profeta de la casa de Judá, es decir, del reino del sur. En la época, él tuvo su ministerio en la época donde el reino del norte fue destruido por los asirios. Su llamado fue en el año de la muerte del rey Usías, y Isaías pertenecía a una familia muy importante. Él tuvo un mensaje, y vemos en el libro de Isaías un mensaje maravilloso porque nos habla muchísimo de la persona de Yeshua, de la persona de el Mesías. Vemos entonces que una de las cosas que podemos aportar es que él estuvo en su ministerio, se desarrolló en los tiempos del rey Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Se profetiza acerca del Mesías dentro de este libro profético del profeta Isaías, acerca del nacimiento del Mesías, de su familia, de su ungimiento, de su carácter, de su mansedumbre, de su muerte. Uno de los pasajes más poderosos, impactantes, es la muerte de Yeshua, cómo él iba a padecer, el siervo sufriente. En Isaías 53 nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Yeshua, nos habla de la venida, nos habla del reinado glorioso de 1000 años del Mesías. Realmente la estructura de este mensaje, del mensaje del profeta Isaías, entonces nos habla acerca del llamado del profeta Isaías. Él enseñó y profetizó sobre el Mesías, la futura invasión de Babilonia. Él profetizó la futura invasión de Babilonia que vendría sobre la casa de Judá, el reino del sur al cual él pertenecía. Sus profecías hablan sobre Babilonia, sobre las naciones vecinas, habla de la redención de la casa de Efraín, y es la porción que vamos a estar tocando el día de hoy, la redención de la casa de Efraín, la unión de las dos casas de Israel, el reino del norte, el reino del sur, la casa de Judá y la casa de Efraín. Nos habla acerca de la futura gloria de Sión y también del reino de 1000 años. Nos habla en Isaías 66, por lo menos, habla acerca de celebraremos Shabbat en el reino de 1000 años, celebraremos las lunas nuevas. Isaías es un libro muy rico, un libro profético extremadamente rico, lleno de sustancia, lleno de aprendizaje, y que nos motiva, nos llena a nosotros del amor por el Mesías, nos hace, al leer nosotros el pacto renovado, o lo que se llama el Nuevo Testamento, y lo asociamos, lo enlazamos con las profecías de Isaías, nos apropiamos y nos llenamos de identidad de quién es el Mesías, de identidad de pueblo, de identidad de hijos, de amor y de pasión por la deidad del Mesías. Recuerden que en estos últimos tiempos muchos se levantarán para desvirtuar la deidad del Mesías, de Yeshua, de que él es un profeta más, de que no es Yod Hei Vav Hei. Y si hay algo que nosotros como profetas del Eterno y los hijos del Eterno debemos tener claro y debemos poder impartir, es que Yeshua es la emanación de Yod Hei Vav Hei. Él es el Eterno, Él es Elohim, no es cualquiera, no es una trinidad, no es una dualidad, Yeshua es un Ejad con nuestro Padre. Y cuando entendemos esta verdad profunda, sencilla pero profunda, vamos a caminar en una vida con identidad y vamos a caminar alineados y estableciendo el poder de Dios y trazando la palabra de verdad. Yeshua es Yod Hei Vav Hei. Él es el Eterno mismo. Su emanación, él se encarnó en la persona de Yeshua. Dice que nadie ha visto el Eterno y vivirá, pero él se manifestó a través de la persona de Yeshua. Vamos entonces a estar dando lectura, libro de Isaías, dándole gracias al Eterno por permitirnos este tiempo y este tiempo tan especial de la Parashá y de la Haftará, la porción de los profetas número 2.
Vamos a leer a partir del versículo 1, entonces, de Isaías 54, dice de la siguiente manera: Eterna misericordia de Hashem y restauración de Israel. Nos habla de la misericordia de nuestro Padre y de la restauración de Israel. Nos habla de la restauración de la casa de Israel, pero también de la restauración y la unidad de esas dos casas. Dice, canta estéril. Qué poderosa palabra. Canta estéril. Jerusalén, tú que no dabas a luz. Dice, es decir, que tus hijos fueron desterrados. Recordemos que cuando el hijo de Salomón, en el tiempo del hijo de Salomón, pues se dividen los dos reinos. El reino del sur, que fueron dos tribus, Benjamín y Judá, se quedan con el hijo de Salomón, Roboam, y 10 tribus se van con Roboam. Estas 10 tribus, por la causa del pecado de Roboam, de su idolatría, de su corrupción, resulta que estas 10 tribus a través del imperio asirio vino un gran juicio y estas 10 tribus son dispersas alrededor de todo el planeta Tierra, pero el Eterno promete rescatarlas, restaurarlas, traerlas a casa, y por eso Yeshua dijo, yo he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran esas ovejas perdidas? Estas 10 tribus que fueron dispersas a través de aquel gran juicio, a través del imperio asirio, y fueron dispersas por todas las naciones de la tierra. Entonces aquí está hablando acerca de esa. Dice, canta estéril. Está hablando, o sea, la que tú que no dabas a luz, es decir, tus hijos fueron desterrados, tú viviste un luto, viviste un proceso terrible, correctivo. Pero dice, prorrumpe en cánticos y alegría. Tú que no has tenido trabajo de parto, porque ahora los hijos de la desolada serán más que los hijos de la mujer casada, dice el Eterno. Wow, los hijos de la casada son más que los hijos de la desolada, son más que los hijos de la casada. Aquí encontramos una metáfora donde el padre compara a una mujer estéril entonces con la casa de Israel y su muy doloroso proceso de ser esparcida por todas las naciones de la tierra. Pero luego el Eterno le dice, recordemos que el Eterno le entrega carta de divorcio. En Jeremías 3:8 nos habla acerca de la carta de divorcio que el Eterno le entrega a la casa de Efraín. ¿Quién es la casa de Efraín? Las 10 tribus perdidas, que no están tan perdidas. A través de Yeshua vinieron a ser rescatadas. Le entrega carta de divorcio a la casa de Efraín, pero no le entrega carta de divorcio a la casa de Judá. Entonces, ¿qué le está hablando el Eterno aquí? Nos está hablando de esto y de ese proceso, pero que luego el Eterno les está hablando y está profetizando de esa restauración y de ese volver a casa. Luego dice, canta, oh estéril, es decir, entona un cántico y grita con júbilo, es decir, una orden del Padre de accionar en gozo, agradecimiento y alabanza. ¿Por qué? Porque llegó el final del proceso doloroso, es decir, llegó al final del túnel. ¿Cuándo llegó el final del proceso doloroso para la casa de Israel o para la casa de Judá? Cuando Yeshua muere en el madero. Recordemos que a través del profeta Ezequiel en el capítulo 37, él le dice, junta los dos palos, el palo de la casa de José y el palo de la casa de Judá, y júntalos en tu mano y los dos serán un solo palo porque serán un solo pueblo. Bueno, cuando Yeshua muere en la letra Tav, él muere en un madero y son dos palos que hace una cruz. Entonces, ¿qué es lo que también nos está anunciando aquí proféticamente? Que en la muerte de Yeshua y en su resurrección, esos dos palos de la casa de Judá se hicieron uno, porque solamente a través de la muerte de él, el Eterno, el Padre Eterno podía volver a casarse con la casa de Efraín, a quien le había dado carta de divorcio. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, nos habla de la jurisprudencia bíblica, y ahí nos habla acerca de que para volver a casarse con la esposa, tiene que el primer marido tiene que haber muerto. Yeshua murió, y por causa de la muerte de Yeshua, Yod-Hei Vav-Hei, el Eterno, puede volverse a casar con aquella a quien le había dado carta de divorcio, y de eso está hablando acá en esta profecía el profeta Isaías. Por eso le dice, canta, oh estéril, es decir, le está dando una palabra de restauración. Este proceso de ser dispersos alrededor del mundo no va a ser para siempre, o sea, va a venir sobre ustedes un tiempo de cantar y de culminar ese proceso de dolor.
dice, más son los hijos de la casada, es decir, de la casa de Efraín, que los hijos de la, más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, es decir, la casa de Judá. Recordemos la bendición que le da Jacob a Efraín cuando cruza así las manos. Él cruza las manos y bendice a Efraín con la primogenitura y le dice que él sería la corona de los gentiles, se multiplicaría en gran manera. Entonces, más son los hijos de la casa de Efraín que los hijos de la casa de Judá. Recordamos entonces también, y es importante hablar acerca del pacto matrimonial que el Eterno tuvo en el Sinaí con el pueblo de Israel. Esas 10 palabras, o lo que llaman los 10 mandamientos, nos habla de la ketubá, del contrato matrimonial que el Eterno estableció ahí con la casa, con el pueblo de Israel en general. Todavía no se habían dividido pues los dos reinos. Y el Eterno entonces luego en Jeremías 3:8 le da carta de divorcio, pero a través de Yeshua, que es lo que vino a hacer el Eterno a través de la persona de Yeshua, a restaurar, a rescatar y a decir, vuelve a casa, vuelve a casa. Cuando Yeshua muere, no solamente establece el acta de decretos que él les era contraria al pueblo, sino que también quiebra, o sea, establece, clava en el madero, clava ahí la carta de divorcio que le había sido entregada a la casa de Israel o a la casa de Efraín. Luego pasamos al versículo 2, dice, amplía tu tienda. Nos habla de la expansión de la casa de Israel. No escatimes, dice, amplía tu tienda y extiende las cortinas de tus residencias. No te limites, prolonga tus cuerdas y esfuerza tus estacas. Es decir, expándete, haz lugar para todos tus hijos que vendrán hacia ti nuevamente, expándete. Aquí nos está hablando de tener emuná, de tener la convicción que el Eterno envió una palabra para restaurar a la casa de Efraín. Dice el versículo 3, pues te expandirás hacia la derecha y a la izquierda, tus descendientes heredarán naciones y poblarán nuevamente las ciudades desoladas. Está hablando de la casa de Efraín. Dice el versículo 4, dice, no tengas miedo, no serás avergonzada, no te sientas humillada, pues no serás deshonrada. Te olvidarás del ultraje de tu juventud y no tendrás más memoria de la humillación de tu viudez. No tendrás más memoria de la humillación de tu viudez. Es decir, es una promesa de no ser avergonzada, de que, y que por causa de la grandeza de la restauración, olvidará la aflicción del pasado. Esto es una promesa para la casa de Efraín. Es decir, todo el proceso que has vivido, el ser desterrada de tu tierra, el ser sacada, el ser dispersa por las naciones de la tierra, te vas a olvidar de esto. ¿Y en quién se cumple esta palabra? ¿A través de quién? De Yeshua, de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Luego pasamos al versículo 5, dice, pues tu amo es tu hacedor, Hashem de los ejércitos es su nombre. Y dice, tu libertador es el Santo de Israel. Él es llamado Elohim de toda la tierra. Él es llamado Elohim de toda la tierra, es decir, tu marido, tu hacedor, tu libertador. Yeshua es nuestro libertador. Yeshua, ¿qué le dijo Yeshua a la mujer samaritana? 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Yeshua viene a decirle a la casa de Efraín, yo soy tu marido. Él es el marido nuestro y Él es nuestro libertador. Él dijo, y el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Él es nuestro marido, Él es nuestro hacedor, es nuestro Señor Yeshua. Luego en el versículo 6 de esta hermosa porción de los profetas, dice, Hashem te llamó para que vuelvas como esposa abandonada y de espíritu melancólico, como la esposa de la juventud que fuera rechazada, dice el Eterno. Recordemos las palabras
por ejemplo, del libro de Oseas, donde el Eterno primero confronta a la casa de Efraín, pero luego le da una promesa de restauración. Y es decir, el amor del Padre, el amor de nuestro Rey, de nuestro Libertador, de nuestro Hacedor, de nuestro marido, es tan grande. Y eso es una de las cosas que nosotros necesitamos para ejercer el liderazgo. Su amor es tan grande que Él siempre está esperando la restauración de aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, lo que Él predestinó. Recordemos que hay dos simientes, está la simiente de los hijos de la luz, la simiente del Eterno, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, aquellos que no alcanzarán salvación. Y el Eterno tiene predestinado, el Eterno tiene escogido desde antes de la fundación del mundo a los que le pertenecen, a los que son de Él, y Él los guarda. Y aunque puedan errar el blanco, recordemos que la palabra Torah, una de las implicaciones mayores de la palabra Torah tiene que ver con arco y flecha. Cuando nosotros estamos en el camino del Eterno y caminamos en esa senda del justo, que es como la luz de la aurora, en el camino vamos a errar el blanco, pero el Eterno, su amor, su misericordia y su poder son tan grandes, tan maravillosos, tan sobrenatural, que su amor está ahí para levantarnos, para restaurarnos y para hacernos no errar el blanco todo el tiempo, sino dar en el blanco y hacer conforme al Padre nos ha llamado. Esta es una palabra para la casa de Efraín que está dispersa. Algunos están dentro de un sistema religioso y no han conocido ahorita la verdad del que el Padre nos está llamando. Ahorita, en este tiempo muy específicamente vemos una gran división dentro del mismo pueblo del Eterno. Se han levantado ministros a perseguir, a atacar, a difamar a aquellos que hablamos acerca de volver a casa, de las dos casas, de la casa de Efraín, de que el Eterno nos está haciendo volver al diseño, a la celebración del Shabbat, de sus festividades, de sus lunas nuevas, del diseño del reino, de la cultura del reino. Y hay un levantamiento y hay una gran división por esto. ¿Por qué? Porque el Padre nos está llevando a anunciar la restauración y el volver a casa de Efraín. Recordemos que el Padre nos había quitado las festividades, las lunas nuevas, nos había quitado el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque la casa de Efraín pecamos, porque idolatramos, porque fuimos infieles a nuestro Padre eterno, pero el Eterno, aunque nos quitó y nos dijo que eran abominación, llegó un tiempo donde el mismo Padre eterno nos empezó a revelar sus días, su Shabbat, su Shabbatot, sus festividades, su cultura, porque cuando Yeshua muere en la cruz, cuando Él muere en el madero, cuando Él muere en ese madero, sencillamente Él nos abrió la puerta y nos dice: Efraín, vuelve a casa, Efraín, haz teshuvá, Efraín, mis brazos están abiertos para ti, ven. Y esa revelación de aquella cultura y de aquellas festividades y de todo lo que implica la cultura del reino en la Torá, que habíamos perdido, esa cultura se vuelve a despertar en nosotros. Por eso hay muchísimo pueblo que dice: bueno, yo estoy volviendo a las raíces hebreas. Realmente es a las raíces de nuestro pueblo, es a nuestra cultura. Israel no es solamente un palmo de terreno. Israel es un pueblo, es una nación que tiene un solo Elohim, una sola cultura, y en este último tiempo se va a manifestar en nosotros un pueblo radical que decide apegarse, alinearse con la Torá, con la cultura del reino de nuestro Padre. Y aunque recibamos persecución, aunque recibamos críticas, nuestro mayor deleite es caminar, es estudiar, practicar y enseñar la cultura del reino. Esdras capítulo 7, versículo 10, dice que Esdras decidió inclinar su corazón a estudiar, a practicar y enseñar la Torá del Eterno en Israel. Y esa es la generación que se está levantando en este tiempo y que está creciendo en este tiempo, la generación de Efraín, porque el Padre nos está haciendo volver a la Torá, a nuestras raíces, a un despertar profético. El despertar profético tiene que ver con despertar a la cultura de nuestro pueblo. Es el despertar de Efraín, porque Yeshua vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy a continuar entonces leyendo y estamos en el versículo número 5. El versículo número 5 y pasamos al versículo número 6. Dice: el Eterno te llamó para que vuelvas, esposa abandonada,
y de espíritu melancólico, como la esposa de la juventud que fuera rechazada, dice el Eterno. ¿Quién fue esa esposa? ¿Quién se le dio carta de divorcio? Lo dice en Jeremías 3:8, la casa de Efraín, y el Eterno dice, vuelve a casa. Vuelve a casa. Lo vemos, por ejemplo, en Oseas, la esposa, vuelve a casa, mis brazos están abiertos, tú fuiste infiel, pero yo soy fiel, yo he muerto para volverme a casar contigo, nos dice el Eterno en su palabra. Y luego vamos al versículo número 7, dice, por un breve momento te abandoné, pero con gran misericordia te reuniré. Te reuniré, es decir, la misericordia activa la restauración para todo su pueblo. Y es decir, tú sufriste, Efraín, lloraste, fuiste esparcida, pero el Eterno te dice, te reuniré. ¿Y a quién va a reunir? A las dos casas, a los dos pueblos, a los dos palos, para ser un solo pueblo. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que Yeshua derribó la pared intermedia de separación, haciendo de los dos pueblos un solo pueblo. Este es el tiempo donde hay una gran unidad entre la casa de Judá y la casa de Efraín en todas las naciones, porque el Padre nos ha llamado a esa unidad, a ese Ejad. Y Yeshua dijo, Padre, te pido que ellos sean un Ejad, como tú y yo somos un Ejad. Y ese Ejad tiene que ver con la unidad de las dos casas. En Romanos 11 nos dice que a través de la transgresión de Israel se abrió la puerta para que también lleguen también los gentiles, pero ¿hasta cuándo estará esto? Hasta que todo Israel sea salvo. Entonces, realmente este es el tiempo de volver a casa, de volver al olivo, de volver a nuestras raíces. Hay un despertar. Hay un gran despertar. El Padre está despertando salmistas que puedan cantar conforme al diseño de la Torá, que puedan cantilar la Torá como lo hacía el rey David, que puedan leer, estudiar y cantar Torá, porque eso va a provocar que los cielos se abran y caigan juicios sobre las tinieblas. ¿Sabes por qué el rey David no tuvo temor ni fue arropado por esa dimensión de oscuridad, de temor que había generado este Nefilim, Goliat? ¿Sabes por qué él llegó y eso no lo arropó ni lo tocó a él? Porque él no solamente era un pastor de ovejas, era un profeta y era un adorador, un salmista que aprendió a cantar Torá. Y cuando cantas Torá se abren los cielos y permaneces en una atmósfera y una cobertura bajo el talit del Eterno. Y el mover espiritual que los nefilim de este tiempo pueden crear no va a penetrar donde hay alguien que canta la Torá del Eterno. Este es un breve paréntesis que hice aquí en esta enseñanza. Pasamos entonces, para reforzar esta escritura del versículo 7, leemos Salmos 36, dice, pues en un momento su furor, pues es un momento su furor, mas toda la vida su benevolencia. Al anochecer se pernocta con llanto, mas al amanecer se recibe la alegría. Tal vez en algún momento de tu vida, de nuestras vidas, podemos vivir procesos correctivos del Padre, y eso fue lo que vivió la casa de Efraín. Pero ¿qué dice la Torá del Eterno? Dice, pues es un momento su furor, mas toda la vida su benevolencia. Y este es el tiempo donde el Padre está activando y despertándonos y mostrándonos esa benevolencia a todo su pueblo. El versículo número 8 dice, en un arranque de ira oculté mi rostro de ti por un instante, pero con amor eterno te mostraré misericordia, dice tu libertador Hashem. Qué poderoso, quiero volver a leerlo. Dice, en un arranque de ira oculté mi rostro de ti por un instante, pero con amor eterno te mostraré misericordia, dice tu libertador. Con amor eterno, el amor del Padre eterno es eterno. Y Él nos muestra su misericordia y su poder restaurador cada mañana. Recuerden que acá en el versículo 8 también dice que por un momento oculté mi rostro sobre ti. Aquí se refiere en esta primera parte a la carta de divorcio, dice oculté mi rostro sobre ti. Pero la segunda parte se refiere al tiempo de Yeshua y el plan de redención, de la restauración de las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el versículo 9 dice, pues ese enojo es para mí como las aguas de Noé, es decir, las aguas del diluvio, fue algo temporal. El proceso correctivo de nuestro Padre es
temporal, no es eterno, es para corregir, no es para aplastar, es para corregir. Dice, así como juré que las aguas del diluvio de Noé no volverán a inundar la tierra, similarmente he jurado que no me irritaré más contra ti, ni te increparé. Oh. Al igual que el Eterno prometió no destruir más la tierra con agua y envió la señal del pacto en las nubes, el arco del pacto, así a través del libertador, a través de Yeshua y su sacrificio en el madero, se selló el pacto de eterna redención para con Israel. Y la gran misericordia del Señor es para siempre. Por lo tanto, esa carta de divorcio que se le había entregado a Efraín ya fue clavada en el madero, fue clavada en una tab, y nosotros tenemos redención, tenemos vida, tenemos promesa de misericordia, y el Padre nos está diciendo, Teshuvah, Teshuvah Efraín, ven, vuelve a casa, retorna, hijo pródigo. Recuerden que la parábola del hijo pródigo pues nos habla de esto, el hijo que se fue, que malgastó su herencia, y el otro hijo que se quedó acá en la casa, es en la casa de Judá. Pero cuando Efraín vuelve a casa, el Eterno se regocija, y a través de Yeshua nos abrió la puerta para volver a casa. Luego pasamos al versículo, no hemos leído el 10, dice, las montañas pueden ser movidas y las colinas pueden tambalearse, pero mi compasión no se apartará de ti, ni tambaleará mi pacto de paz, dice el Eterno, quien se apiada de ti. No terminará mi pacto de paz, ¿a través de quién? De Yeshua. ¿A través de quién? De Yeshua. Recuerden que la palabra paz o la palabra shalom tiene que ver no solamente con tranquilidad, con quietud, tiene que ver con estar falta de nada, estar seguros, estar señoreados por el Eterno, ser señoreados por Él. Cuando somos señoreados por el Rey del Reino, por Yeshua, estamos bajo cobertura. No tenemos falta de nada, tenemos shalom. ¿Por qué? Porque somos gobernados por el Padre. El versículo 11 nos habla acerca de la restauración o la reconstrucción de Jerusalén. Dice, nos habla de la grandeza y de la honra con la que el Eterno viste a Jerusalén. Dice, pobre afligida, atormentada y desconsolada, mira, yo haré tu piso de gemas y tus cimientos de zafiro. Haré tus ventanales de rubíes, tus portales de piedras brillantes, todo tu territorio de piedras preciosas. Todos tus hijos serán estudiosos del Eterno y abundante será la paz de tus hijos. Está hablando de la futura gloria de Jerusalén, ya cuando estemos juntos. Dice, merced a tu rectitud serás establecida. Aléjate de la opresión, no deberás temerle, y del pánico, pues no se acercará a ti. Y es una proclama que aún podemos hacer en nuestros días. No se acercará a ti el pánico. Dice, en verdad debe temer quien se haya alejado de mí. Quien te enfrente agresivamente caerá por ti. Aquí nos habla acerca, en el versículo 13, nos habla acerca también del poder del amor por la Torá y de la recompensa de aquellos que aman la Torá. Es decir, los que acá y en el versículo 15, se me había olvidado, lo tengo aquí en mis notas, nos habla de los que no están con el Eterno, es decir, los que le hacen frente al pueblo del Eterno, los que no se alinean con la Torá, los hijos de las tinieblas, la simiente de la serpiente, los que le hacen oposición a la casa de Efraín. Dice que serán vencidos, postrados, y que no tenemos que tener temor porque no se acercará a nosotros. Luego en el versículo 16 dice, mira, yo he creado al herrero que sopla el fuego de carbón y extrae la herramienta para su oficio, y yo he creado al destructor para demoler. Es decir, y del mismo modo, así como puse al enemigo en tu contra, o el Eterno en algún momento, por ejemplo, cuando el rey de Asiria fue contra la casa de Israel, así de la misma manera el Eterno nos libra de nuestros enemigos. ¿Por qué Asiria pudo ir contra la casa de Israel, en aquel tiempo el rey Jeroboam, y pudo hacer esa destrucción? ¿Por qué el rey de Babel, Nabucodonosor, también pudo traer destrucción sobre Judá?
porque el Eterno se lo permitió y eso estaba en las profecías. Si el Eterno no lo permite, nadie puede tocarlo. Pero ¿qué pasaba? Que el pueblo necesitaba un proceso correctivo. Luego dice en el versículo 17, ningún arma forjada contra ti tendrá éxito y toda lengua que en juicio se levante contra ti condenarás. Esta es una palabra importantísima, una frase importantísima. Cuando nosotros vemos esto, nos habla de que ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá legislar en contra de Efraín. Ningún tribunal de las tinieblas asentado en ilegalidad, porque el enemigo es ilegal y nada de lo que haga el hombre podrá darle legalidad. Ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá legislar en contra de Efraín. Esta es una promesa para nosotros, ni en contra del pueblo del Eterno, no solamente Efraín, Judá, sino todo el pueblo del Eterno. Dice, esta es la herencia de los servidores del Eterno y su rectitud proviene de mí, dice el Eterno. Es decir, siempre proclama esa palabra, ningún arma forjada prosperará contra mí, ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá prosperar contra mi vida. No, todo lo contrario, voy a condenar en juicio. ¿Y cómo podemos condenar en juicio a todos aquellos que se levanten en contra del pueblo del Eterno? Cuando nosotros cumplimos, estudiamos, obedecemos y enseñamos Torah. Tal vez no tanto enseñar, sino cumplir la Torah. Cuando nosotros nos alineamos con la palabra del Eterno, cuando nosotros la obedecemos, ningún tribunal asentado en ilegalidad podrá legislar contra nosotros. ¿Qué sucedió cuando aquel hombre, cuando Bilam quiso maldecir al pueblo del Eterno? En ese momento no lo pudo maldecir. ¿Por qué? Porque ellos estaban en ese momento alineados con la Torah. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con la Torah, cuando cumplimos los mandamientos de nuestro Padre y lo hacemos una parte de nuestra cultura, de nuestra vida práctica en nosotros, ¿qué sucede? Que aunque el enemigo intente lo que intente en su cámara más secreta, sobre nosotros hay una cobertura, pueblo del Eterno, sobre ti y sobre mí hay cobertura del Padre, tenemos cobertura. ¿Sabes qué es la Torah para nosotros? Es una cobertura impenetrable y necesitamos apropiarnos de esta gran verdad para que se vuelva una realidad en nuestras vidas. Y dice, esta es la herencia de los hijos, de los servidores del Eterno y su rectitud proviene de mí, dice el Eterno. Luego, terminando, vamos a darle lectura a los 5 últimos versículos. En Isaías 55 dice, todos los sedientos vayan al agua. Wow. Todos los sedientos vayan al agua. Aquel que carece de dinero, que venga, compre y coma, que venga y compre sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí nos está hablando de la Torah. Cuando nos habla del agua, nos está hablando de la Torah. Recuerden que en aquel último día de la festividad de Sukkot, en Hoshiana Rabbah, Yeshua dice que alzó su voz. ¿Y qué dijo Yeshua? Todo el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Si tú tomares de esta agua, volverás a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Cuál es esa agua de ese pozo de Jacob que también representa a Yeshua? Es la Torah del Eterno, es su palabra. Mire, vamos a llevar un plano bien práctico. A veces pasamos momentos difíciles. Nosotros podemos pasar momentos difíciles de tristeza, de temor, de incertidumbre, de dolor, de muchísimas cosas, pero cuando nosotros vamos a la Torah del Padre, cuando leemos su palabra, cuando bebemos esa palabra, es algo que entra dentro de nosotros, bebemos esa palabra y nos llena, y en la palabra del Eterno, en la Biblia, hay una respuesta para todo, nos llena en todo, es algo tan poderoso y tan profundo, tener un encuentro con la Torah, poder beber esa Torah. Por eso acá dice, todos los sedientos vayan al agua. En esa fiesta de Sukkot se derramaba agua y Yeshua dice, venga a mí, beba. ¿Cómo podemos ir a él y beber? Porque él es la Torah viviente. Acá nos habla también del vino, de la leche, que también representa las enseñanzas de nuestro Padre, que son gratuitas, son para nosotros, deberían ser un deleite. Y dice luego, ¿por qué gastan dinero por lo que no es pan? Es decir, ¿por qué te apegas a lo pagano? ¿Por qué te apegas a las frivolidades? Y dice, y el fruto de su esfuerzo por lo que no brinda satisfacción. Escúchenme con atención y consuman lo bueno, es decir, la Torá, y que sus almas se deleiten en la abundancia, es decir, en la abundancia de la palabra del Eterno y de cumplir el propósito del Eterno para nuestras vidas. Dice el versículo 3, dispongan sus oídos,
dispongan ¿para qué? Para escuchar al Eterno. Y dice, y vengan a mí. Escuchen y vivirá el alma de ustedes. Escuche y vivirá el alma de ustedes, porque la palabra viene a nuestro corazón y es lo que nos da la vida. Lo que nos da la vida es la palabra del Eterno, lo que nos alimenta. Luego dice, yo haré con ustedes pacto eterno, el de las perpetuas bondades a David. ¿A quién le dio el Eterno un pacto eterno que no faltaría de su descendencia en el trono de Israel? A David. ¿Y por qué no le dio carta de divorcio? Porque había hecho un pacto con David y a través de la descendencia de David vendría Yeshua, nuestro libertador. Dice el versículo 4, mira, he puesto a él como testigo para las naciones. Y luego dice que descenderá de él, será caudillo y comandante de las naciones. ¿Quién será ese caudillo y comandante de las naciones? Yeshua. Mira, llamarás a una nación que jamás conociste y una nación que nunca te ha conocido correrá hacia ti. En aras del Eterno tu Elohim, el Santo de Israel, quien te ha glorificado. Es decir, lo que el Eterno hará con su pueblo Israel será tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, que iba a ser expandido por todas las naciones. Lo que Él hace con su pueblo, su gloria será conocida en todas las naciones. Quiero en esta hora pues invitarles a que usted pueda siempre, todas las semanas, vamos a estar compartiendo la porción de los profetas, la porción maravillosa que el Eterno nos entrega a través de los profetas. Y quiero invitarle a suscribirse a este nuevo canal que se llama Profeta Elimar Bracho. También quiero invitarte a que puedas compartir esta porción semanal de los profetas que va a ser de bendición para todos nosotros. Si fue de bendición para ti, va a ser de bendición para otros. Así que quiero invitarte a poder compartirla. Les amo, les bendigo en el nombre todopoderoso de Yeshua y vamos a estar entonces pudiendo transmitir estas enseñanzas todas las semanas para poder llegar hasta ustedes. Un gran abrazo para todos. Shalom, shalom.